Buenas tardes, alumnos de la Escuela Secundaria General número 5 Emperador Cuauhtémoc. Soy el profesor José La Luz Alcántar Martínez. También pertenezco a la Academia de Ciencias. Bueno, quiero contestar algunas ideas sobre las dudas que tuvieron del reto de la semana pasada. Les preguntaban qué es la corriente eléctrica. Bueno, nada más recordar que la corriente eléctrica la asemejan con una corriente de agua de un río, es decir, el flujo de los electrones a través de un conductor, entonces el cauce del río, que se presentan sus obstáculos al caminar el agua, en este caso son las piedras. La siguiente pregunta es, ¿qué materiales nos permiten conducir la corriente eléctrica? Nada más recordarles que de los experimentos que presentamos los profesores de Ciencias 2, hay materiales metálicos y hay materiales no metálicos, como es el caso del vidrio, de la madera, que también se les llaman aislantes. Entonces, estas ideas es pues para que tú contestes tu actividad, tengas más argumentos. También les pedían elaborar una lista de 5 aparatos que usos comúnmente y que utilicen circuitos eléctricos para funcionar. Mira, estos aparatos son de uso cotidiano, como es el caso del celular, la linterna, la cámara fotográfica, la televisión. Si ves, pues la mayoría de nosotros contamos con estos aparatos. El refrigerador, muy indispensable en el hogar. La computadora. Pues bien, espero que con estas ideas ya puedas contestar con mayor claridad la actividad. Ahora en esta nueva actividad vamos a ver el tema átomos en los imanes. El aprendizaje esperado es el siguiente. Analiza fenómenos comunes al magnetismo y experimenta con la interacción entre imanes. ¿Qué es la interacción? Pues la unión entre los imanes. Lo que debes de tomar en cuenta también es el énfasis. Analizar la estructura interna de los imanes y ver algunos fenómenos del magnetismo. Entonces, iniciamos. Mira, esto de los imanes, pues es desde la antigüedad. Recuerda que yo te he mencionado algunos filósofos griegos, en este caso es Tales de Mileto. En la ciudad donde él vivió se llama Magnesia y ahí empezaron este tipo de experimentos que quizás en un principio creían que eran artes de magia, pero no es así. Posteriormente, otro de las personas que estudió esto es William Hilbert, también sobre el fenómeno del magnetismo. ¿Y qué crees? También Alberto Einstein, si lo has de conocer o has escuchado hablar de él. Pues bien, él, las leyes del electromagnetismo, quiso unirlas con las leyes de la gravedad. A este se le llama campo unido. Bien, mira, estos de los imanes los puedes localizar lo más cerca que tú te imagines. A veces pensamos que son cosas alejadas de nosotros y no. Por ejemplo, están en los refrigeradores que ya te mencioné. Entonces, no son fenómenos alejados de nosotros y tampoco son
cosas extraordinarias, sino que suceden a nuestro alrededor. Bueno, te quiero mostrar dos experimentos para que veas respecto a la acción de los imanes. También recordarte que los imanes se componen de dos polos, polo norte y polo sur. Y también esto está relacionado con las cargas eléctricas. Si acercas dos imanes con su mismo polo, se alejan, y si acercas dos imanes con el polo diferente, se atraen. Bueno, la práctica que te voy a mostrar es la siguiente. Tengo empotrado aquí en la mitad de una esfera de unicel un disco compacto y alrededor de él imanes pegados. Entonces observa otro disco compacto también con imanes pegados. Pero vamos a ver, al querer juntar los dos discos compactos, ¿qué sucede? Si ves, no se acercan los discos. ¿A qué crees que se deba? Exactamente a que los imanes tienen el mismo polo, la misma carga del polo, entonces se rechazan. Mira, también los imanes crean un campo magnético. Por ejemplo, te decía yo de los electrones. Bueno, pues esto se debe a que los átomos también tienen electrones. ¿Por qué crees? Bueno, por el simple hecho de que es materia, se componen también de átomos. Y recuerda que a la vez el átomo se compone de tres elementos subatómicos, entre ellos los electrones. Y también recordarte que en cualquier átomo los electrones están en constante movimiento. Vamos a pensar, o si me permites, la comparación es como buscando una pareja. Bueno, referente al campo magnético, te muestro lo siguiente. Tengo aquí dos partes de unicel, su tapita, y dentro de la tapita tengo este espacio donde voy a acomodar este imán. Una vez acomodado, pongo la otra parte y lo voy a acercar a limaduras de hierro. Observa lo que pasó. Si te fijas, las limaduras de hierro se adhieren tratando de dar la forma del imán. En este caso es un imán en forma de óvalo. Pues bien, a esto se le llama campo magnético. Recuerda que dentro del aprendizaje esperado se mencionó que íbamos a trabajar
con experimentos referentes al magnetismo y a los imanes. Pues aquí con esta demostración quiero pues que te quede más claro ese aprendizaje esperado. Y también el reto es el siguiente, que veas dentro de tu hogar qué aparatos de los que dispones a diario tienen imanes. Se despide de ustedes el profesor José de la Luz Alcántara Martínez, esperando que sigan bien, pero recuerda, para ello, pues nos debemos de cuidar el uso de cubreboca, no salir de nuestra casa si no es muy necesario, el lavado continuo de nuestras manos y la sana distancia. Gracias. Hasta luego. Hola a todos, soy la maestra Alejandra y yo les voy a hablar del tema ¿qué es un campo magnético? El aprendizaje esperado de este tema es que podamos analizar los fenómenos comunes de magnetismo y experimentar con la interacción entre los imanes. El énfasis de este tema es que podamos identificar el concepto de campo magnético, así como la forma en que se describe y alguna de sus aplicaciones. Se le llama campo magnético a un espacio en el cual tiene un lugar de fenómenos magnéticos debido a la influencia de un cuerpo con propiedades magnéticas, ya sea en el caso de un imán o un material ferromagnético imantado. El campo magnético en física se define también como una magnitud vectorial que da cuenta a la intensidad magnética, es decir, que expresa el fenómeno de la atracción entre un imán y determinados materiales, como por ejemplo lo que es el cobalto y el hierro. Dichos imanes pueden ser de diferentes tipos de materiales y tienen siempre un polo norte y un polo sur. El campo magnético puede estar producido por una carga puntual, en movimiento o por un conjunto de cargas en movimiento, es decir, por una corriente eléctrica. Un campo magnético es la representación matemática de modo en que las fuerzas magnéticas se distribuyen en el espacio que circulan a una fuente magnética. Esta fuente puede ser un imán, una carga en movimiento o una carga eléctrica. Siempre que exista alguno de estos tres elementos, va a haber un campo magnético a su alrededor, es decir, un campo de fuerza magnética. Fuera de este campo, no hay efectos magnéticos. Una de las características de los campos magnéticos es que son dipolares, poseen un polo norte y un polo sur, a los que se les dice polo positivo y polo negativo. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con los objetos magnéticos cotidianos. Comprendemos que los imanes tienen dos polos y que dependiendo de su orientación se atraen polos opuestos o se repelen si son polos iguales. Y sabemos que existe una región alrededor de ellos donde esto sucede. El campo magnético se describe en esta región. Podemos encontrar estos campos magnéticos en algo muy sencillo, como un pequeño imán de un refrigerador. También los podemos encontrar en lo que es un motor eléctrico, ya que muchas cosas funcionan con motor eléctrico, que podría ser un carro eléctrico, una lavadora, una licuadora, un taladro, una aspiradora o un ventilador. También los podemos encontrar en los donde tengan imanes, como por ejemplo un horno microondas, la televisión, las computadoras, o también las podemos encontrar en las bocinas. También hay campos magnéticos en tecnologías muy sofisticadas como lo que es la resonancia magnética para detectar tumores cancerosos.
La resonancia magnética consiste en campos magnéticos de alta intensidad que permiten conocer la construcción del órgano y tejidos del cuerpo humano. Estos son algunos ejemplos de lo que podemos encontrar campos magnéticos a nuestro alrededor, ya que en la actualidad los campos magnéticos han sido una herramienta importante para los avances tecnológicos. El reto de este tema es la siguiente. Nos plantea una pregunta que dice, ¿sabes qué es un campo magnético? Y el siguiente reto que nos pide es que escribamos 5 actividades que realizamos cotidianamente donde se usan los campos magnéticos. Espero que la información de aquí sea de mucha utilidad para hacer este reto de este tema. Por mi parte sería todo, pero no antes quisiera recordarles que debemos de tomar lo que son las medidas sanitarias. Recordemos que si vamos a salir, usemos cubreboca. Además de que debemos de lavarnos frecuentemente nuestras manos o usar gel antibacterial y desinfectar nuestras áreas donde estemos nosotros. También es importante mantener una sana distancia con los demás y es importante que nosotros nos mantenemos saludables para así mantener saludables a nuestro alrededor y a nuestras familias. Los dejo con el siguiente maestro que nos va a explicar lo que es el experimento de Foner-Oster, el cual habla de la relación de la electricidad y el magnetismo que están muy relacionadas. Por mi parte sería todo. Hasta luego. Hola jóvenes, es un placer saludarlos nuevamente en esta serie de videos que estamos preparando para ustedes. El día de hoy presentaremos el video de secundaria de Ciencias 2 Física llamado Experimentos de Faraday y Ørsted, que se presentó en la televisión en Aprende en Casa el día jueves 26 de noviembre. En este caso, tenemos un aprendizaje esperado que nos dice que analiza fenómenos comunes del magnetismo y experimenta con la interacción entre imanes, con un énfasis en identificar la relación que existe entre la electricidad y el magnetismo de manera experimental. Para esto, comenzaremos por tomar en cuenta que el electromagnetismo es la rama de la física que estudia y unifica en una sola teoría los fenómenos eléctricos y magnéticos. Una corriente eléctrica es capaz de producir efectos magnéticos. A un alambre de cobre esmaltado y enroscado se le llama bobina. Al pasar un imán dentro de una bobina, se produce una corriente eléctrica. Y un multímetro es un aparato que sirve para cuantificar algunas variables relacionadas con los circuitos eléctricos. El reto de hoy consiste en elaborar una lista de 5 aparatos que utilicen el electromagnetismo para funcionar. Y podemos encontrarlos, algunos de ellos, en el hogar. Por ejemplo, aparatos que utilizan el electromagnetismo para funcionar, tenemos el horno de microondas, la lavadora, la licuadora, una batidora o un ventilador, aunque existen otros más, como una bomba de agua, como una guitarra eléctrica o inclusive como el timbre escolar. Pues bueno, jóvenes, es un placer estar como siempre con ustedes y nuevamente les repito y les pido que recuerden que tu salud y la de tu familia son muy importantes y por eso necesitamos que te sigas cuidando. Hasta la próxima y los dejo con la siguiente análisis del video. Pues bien, ya estamos ahorita de regreso en la última sesión y agradezco a mis compañeros que te estuvieron apoyando esta semana con los temas bastante interesantes que tienen que ver tanto con la electricidad como con el magnetismo desde una aplicación muy simple hasta el punto de vista atómico.
Pues bien, continuando con nuestro tema, el énfasis al que vamos a estar haciendo nosotros es analizar y reflexionar el uso de los imanes y los electroimanes en tu vida cotidiana. Por lo tanto, es fácil de suponer que el título es el uso de imanes y de electroimanes, pero no olvides que vamos a continuar aún así analizando los fenómenos comunes del magnetismo y experimentando la interacción que tienen los propios imanes. Pues bien, para finalizar esta sesión en esta semana, ¿el reto en qué consiste? Pues debes de prestar atención a tu alrededor y debes observar cada uno de los elementos que tengas dentro de tu casa y debes hacerte las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cómo están funcionando estos elementos que trabajan con electricidad y magnetismo? Y la pregunta es, ¿tendrán un imán dentro? Entonces, ¿y cómo están interactuando esos campos magnéticos para que puedan funcionar? ¿También pueden funcionar con un electroimán? ¿Nos facilitarán la vida y por qué? Pues bien, vamos a tratar de responder estas preguntas de una manera muy sencilla y sin complicaciones. ¿Verás que es muy complicado? No, no es complicado, al contrario, es demasiado sencillo. Pues bien, observemos y tenemos aquí un imán. Recordemos en nuestras sesiones anteriores, gracias al profesor José de la Luz, a la maestra Alejandra y al profesor Solís, en el cual nos explicaban todos estos fenómenos y en el cual básicamente aprendimos que un material que es de imán es básicamente está hecho de magnetita, el cual es un compuesto férrico y el cual, gracias al movimiento atómico, es decir, que tienen los electrones tanto en su giro como en su desplazamiento, van a producir un campo magnético. Ese es el principio de funcionamiento de todos los motores y vas a notar las enormes similitudes que existen. Pues bien, en casa los podemos encontrar en la licuadora y en el motor de la lavadora. Y en este momento ya se te estarán ocurriendo algunos otros. Recuerda que es parte del reto. Pues bien, ambos van a tener un motor y preguntarás, ¿funcionarán estos con imanes? La respuesta es sí. Vamos a ver por qué. Pues bien, cuando nosotros hacemos pasar corriente eléctrica a través de un alambre de cobre y hay cerca un imán, este se va a tender a atraer. Recuerda que los electrones tienen carga negativa y los imanes tienen un polo positivo y un polo negativo. Entonces, al sentirse atraído, va a tratar de traerlo, moverlo y girarlo. Pero al estar girando en un solo punto, va a tender a torcerse. Y esta torsión me va a mandar al polo negativo y el polo negativo inmediatamente va a rechazar. Estamos viendo aquí en esta imagen cómo existe una atracción y una repulsión. Al tener un solo punto genera una torsión. En la parte inferior tú puedes ver la imagen de un motor. Este motor básicamente es como se trabaja el de la licuadora, el del microondas y cualquier otro que tengas en casa. ¿Cómo? A través de un imán, bajo el principio que te estoy mostrando aquí animado y con el esquema que es conmutador, batería, imán, escobilla, que tú tranquilamente podrás observar en esta sección. Observarás en la parte inferior en esta animación cómo se generan los campos magnéticos a partir de este movimiento. Pues bien, aquí en este caso lo podemos ver de una manera mucho más sencilla. Al pasar una corriente eléctrica a través de un alambre de cobre, este va a generar un campo magnético por las condiciones que ya te había mencionado y va a traer al polo positivo, pero en este momento al estar sujeto en un solo punto va a tender a torcerse, como ya te había mencionado, y va a sentirse atraído o rechazado hacia el polo opuesto. Esto va a producir un giro. Si tú le conectas un hierro en forma de cilindro, entonces estamos generando lo que se llama rotor. Y en este momento tú ya tienes la parte donde se monta el vaso de la licuadora y el aspa o la serie de aspas que nos van a permitir a nosotros muy fácilmente poder lavar nuestra ropa. Pues bien, ahora tú te preguntarás, bueno, pero yo he visto algunos componentes más pequeños que también sirven y que nos generan alguna ventaja, pero yo no he visto ese tipo de dispositivos en movimiento. Pues bueno, te voy a mostrar que en casa tenemos el cargador de la laptop, tenemos los cargadores USB como el que tú estás utilizando, tenemos también, por ejemplo, el regulador que tiene tu computadora o algún regulador externo. Pero tú dirás, oye, esos no tienen motor. Bueno, recordemos que hay un principio de magnetismo muy, muy simple en el cual, a partir de un alambre enrollado, haciéndole pasar energía eléctrica, podemos crear un campo electromagnético. Por lo tanto, estos dispositivos que tú estás viendo van a tener un pequeño generador de campos electromagnéticos que nos van a permitir controlar corriente o voltaje.
tú le llamas transformador. Y mira, te voy a mostrar un transformador en este momento. Aquí está. Lo puedes ver, es el circuito de un cargador. Este que está aquí es nuestro transformador. Aquí lo puedes ver en color amarillo. Pues bien, ¿en qué consiste ese transformador? No es más que hierro en el cual alrededor se le monta unas espiras de alambre y estas espiras de alambre van a crear un campo magnético con el cual podemos controlar la corriente o el voltaje y gracias a eso tú puedes cargar tu celular o puedes estar trabajando en casa. Pero tú dirás, oye, ya no le estoy entendiendo muy bien. ¿A qué se refiere? Bueno, tú puedes ver en la parte inferior cómo tenemos una batería y tenemos enrollado en un cilindro metálico, puede ser hasta un clavo, un alambre de cobre. Al conectar el polo positivo y el polo negativo de nuestra batería, vamos a crear un campo electromagnético muy similar a como se está mostrando aquí en esta parte. Observa, hay un flujo de corriente eléctrica y podrás ver cómo sigue girando. En este caso, lo que generamos aquí es un campo magnético o un campo electromagnético. ¿Cuánto va a funcionar? Pues siempre y cuando hay energía eléctrica. Una vez que hayamos eliminado la energía eléctrica, sin ningún problema, regresará a la normalidad. Si tú quieres hacer este experimento en casa, te voy a sugerir que lo hagas con precaución, porque si eliges un cable o un alambre muy delgadito, vas a experimentar calentamiento y posiblemente sientas una incomodidad en los dedos. Te recomiendo que tengas precaución y que elijas muy bien el alambre. Y recuerda, no debe ser muy grueso ni muy delgado para evitar estos problemas. Pues bien, aquí te explica cómo estamos utilizando estos cargadores USB. O bien, cómo es que funciona el regulador incluso hasta de tu televisor. En tu televisor, en tu pantalla, existen estos transformadores que se van a encargar básicamente de controlar corriente o valores de voltaje. Pues bien, otro reto que tenemos nosotros es que debes de construir una hipótesis sobre el funcionamiento de cada uno de estos elementos, tanto de imanes como de electroimanes. Pues bien, te voy a dejar un ejemplo de hipótesis. Una hipótesis es lo que yo creo que es y que a través de la experimentación y la demostración puedo llegar a formular una ley o un principio. Aquí tengo algo que yo creo. Ejemplo, al hacer pasar corriente por un conductor enrollado en un núcleo de hierro, se consigue que las moléculas que forman el núcleo se reordenen y se alineen, teniendo una carga positiva y una carga negativa. Esto es lo que yo creo. ¿Cómo lo voy a demostrar? Experimentando y reproduciendo. Esto sería con respecto a lo que serían imanes o electroimanes. Vamos a ver otro ejemplo de hipótesis. En este caso lo voy a enfocar mucho para un imán. Yo pienso o yo creo que la magnetita es un mineral compuesto en su mayor parte por óxido ferroso y gracias a esto los electrones van a poder girar y trasladarse muy similar a como lo hace en un sistema solar alrededor de un átomo, en este caso el sistema solar representa el Sol, van a girar sobre sí mismos y van a crear un campo magnético. Esto es lo que vamos a demostrar, pero ya lo hemos estado viendo. Esto es lo que yo creo y pienso que así funcionaría. Esto es una hipótesis. Bueno, vamos ahora a nuestro tercer reto, que es elaborar un mapa mental sobre el uso de imanes y electromanes, tomando en cuenta todos los elementos de los que tú te encuentres rodeado. Bueno, nosotros te vamos a dejar aquí en este video una pequeña explicación y al mismo tiempo ya estuvimos viendo en sesiones anteriores cómo trabaja. Pues bien, yo te recomiendo que hagas un pequeño esquema o un pequeño mapa para que puedas observarlo rápidamente y asimilar toda la información. Observa cómo el mapa es muy sencillo, son conceptos, no tienes que escribir tanto. Bueno, me despido de momento recordándote, debemos de quedarnos en casa, debemos de cuidar nuestra salud y sobre todo, estamos en alerta naranja aquí en nuestro estado y cuidarnos más, no es cosa de juego. Por lo tanto, al pedirte que te quedes en casa, te voy a pedir que tengas la siguiente comunicación a través del blog de la escuela o bien a través del chat de vía Teams o cualquier otro sistema que cuentes con Teams. Recuerda, quédate en casa, sigue las disposiciones de nuestras autoridades. Muchísimas gracias y a nombre de la escuela me voy despidiendo de ti. Muy amable. Hasta luego.